Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y nada, antes de comenzar con la exposición, agradecer a la organización el haber aceptado esta comunicación que va sobre los cómics como una herramienta para humanizar la intervención social. Y bueno, podemos interpretar lo que es el cómic como un saber profano. En la exposición va a tener, o voy a intentar, porque luego me suelo enrollar bastante, voy a intentar ajustarme a lo que aparece en pantalla. Y bueno, voy a ir jugando también con distintos cómics. Si tenéis en pantalla, pues un cómic de Paracuellos de Carlos Jiménez, donde se recoge la experiencia que tuvo en hogares de acogida para niños y niñas huérfanos del auxilio social en la época del franquismo. Un cómic muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues partimos, conceptualizamos la realidad desde el sistema de dominación múltiple, que está compuesto por lo que aparece en pantalla, porque no me quiero enredar mucho, y lo que provoca este sistema de dominación múltiple es infinidad de desigualdad y de injusticias sociales. Y también, por señalar y marcar varias cositas dentro de este sistema de dominación múltiple, tendríamos la intervención social dentro de este sistema disciplinario, que lo que haría sería pues gestionar este tipo de desigualdad y de injusticias sociales. Y muchas veces está demasiado condicionado por un saber experto científico, que la ciencia está muy bien, pero no podemos desterrar otro tipo de conocimientos más basados en la narrativa, en el saber profano, que es como conceptualizamos los cómics. ¿Vale? Voy a ir avanzando y bueno, como decíamos, la intervención social se sitúa en este entramado de relaciones de opresión y muchas veces está demasiado colonizada por saberes expertos técnicos burocráticos, protocolizados, y desprecian otro tipo de conocimientos, es decir, como el conocimiento popular o el conocimiento de las propias personas, porque quien más sabe sobre un problema son las propias personas. Y por eso interpretamos el cómic como un medio donde se recoge este saber profano, sobre todo en el cómic autobiográfico, como veremos ahora. Y bueno, jugando un poco con los cómics, pues tenemos ahí una imagen del juez Dredd, que es juez, es jurado y es verdugo, que en ocasiones a muchos profesionales de la intervención social pues nos ocurre esto. Y bueno, pues el cómic, como hemos comentado, lo interpretamos como que contiene relatos de las personas afectadas, y que bueno, está también oculto en un medio profano, porque realmente pues ahora mismo estamos en un buen momento para el cómic, porque sí que se ha reivindicado su valor como arte, pero llevamos muchos años, muchas décadas, con muchísimos autores y autoras pues reivindicando el que se considere el cómic como realmente un arte y un medio de expresión que está a la altura de la literatura, de cualquier otro tipo de arte. Y bueno, que contiene, como ya hemos visto, pues da voz a personas subalternas, a grupos subalternos, y que aborda temas tabús y sobre todo pues situaciones de denuncia social de injusticias. Ahí tenemos distintos cómics, por destacar alguno quizás el de Robert Crumb, por su prestigio internacional como un autor de underground. Y bueno, recogen los dos primeros, pues son autobiográficos y recogen sus problemas psicoafectivos y sexuales con la relación con las mujeres. En el contexto español, pues tendríamos a Narcoma, que es una detective transexual, creada por Nazario y Peter Pan, que aparecían en los primeros capítulos en la revista mítica que es El Víbora. Como comentamos, bueno, cuando realmente un medio cuestiona el discurso hegemónico, pues lo que ocurre es que este gobierno intenta domesticarlo a través de prohibiciones y de censuras. Y en torno a los años 50, 60, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, pero en otros contextos también, en otros países, pues hubo un movimiento de persecución de los cómics, porque creían que intoxicaba la mente de la adolescencia y de la juventud. Y bueno, en Estados Unidos se creó el código de cómic, donde los propios autores y las autoras se autocensuraban. Y luego también concebimos los cómics como ciencia ficción y distopía, que está muy vinculado a grupos subversivos que cuestionan discursos hegemónicos. Ahí tenemos dos ejemplos, el de Moebius y el de Sandman, de Gaiman. Y bueno, Moebius, esa obra
en largo mañana ha inspirado películas como Blade Runner, El quinto elemento y otras películas míticas del cine de ciencia ficción. Y bueno, lo que también está demostrado que el cómic, aunque es un concepto, como ponemos en la diapositiva, mestizo e híbrido, y es un objeto cultural no identificado, como dicen algunos autores, pues tiene una gran capacidad para transmitir temáticas complejas y traumáticas, ya que combina el lenguaje escrito con el visual. Y bueno, pues le otorga sentido a experiencias vitales y propicia el desarrollo reflexivo y crítico, cuestionando, como decíamos antes, pues discursos hegemónicos y provocando pues la imaginación y la creatividad. Ahí tenemos el mítico Contrato de Dios de Will Eisner, que dicen que es el nacimiento de la novela gráfica. Por esto también hay muchísima polémica. Y bueno, estas dos obras que tenemos aquí, La vida de una niña y La muñequita de papá, por el título ya sabemos de lo que pueden ir, son abusos sexuales de padres hacia padrastros, en el caso de la primera obra, pero como decíamos, pues tienen una gran capacidad de transmitir en primera persona pues problemáticas muy duras y traumáticas. Y bueno, el clásico Maus, que es el premio Pulitzer, donde bueno, cuenta la vida de una familia que estuvo en un campo de concentración y bueno, la cuenta su hijo, y bueno, ya digo, voy a ir avanzando porque si no, no va a dar tiempo. Y bueno, la metodología del estudio, dicho todo este marco de forma muy precipitada, pues hemos diseñado dos categorías de análisis, como saber profano, donde utilizando pues una clasificación que hace Guzmán en 2017, donde habla más que de autobiografía, se habla de autocómic, porque es un concepto mucho más amplio, y dentro de ese concepto de autocómic, pues hemos dividido autobiografías en formación, que ahora veremos algunos ejemplos, autopatografías, es decir, son autobiografías de una enfermedad, narraciones postraumáticas, patografías vinculadas al cuidado, relatos de filiación, memoria y cómic documental, que tiene muchísimo que ver con el cómic periodístico. Luego tenemos también el concepto de autoficción y todos ellos narran en primera persona historias silenciosas y ocultas de sufrimiento y de resistencia. Bueno, lo que también se conoce como expertos por experiencia. Recogen pues toda esa experiencia de vinculación con la problemática con la que estas personas luchan y se resisten a estar dominados por esa problemática. Y por otro lado, tenemos esto sería no ficción, y en ficción lo hemos denominado ficción subversiva. Esto también hay bastante polémica porque dicen muchos autores, sobre todo pues Marx, Grieva, que o publicas alguna autobiografía o no vas a triunfar jamás. Lo dicen un poco en tono de zona, o no vas a triunfar jamás en el mundo del cómic. Porque dicen que, bueno, que hay que recuperar un poco el cómic gamberro y subversivo, como en el caso de lo que hemos mencionado del libro. Aquí lo hemos dividido en superhéroes y distópicos y albergan, es la categoría que hemos denominado, perdonad que me he saltado, discursos contrapúblicos, que es el concepto que utiliza Fraser para hablar de distintos discursos que se generan en espacios de resistencia. Bien, y bueno, lo que hemos interpretado que dentro del cómic distópico pues hay un discurso cuestionador del orden hegemónico y hace de replantearnos nuestro presente para proyectarnos en un futuro quizá mucho más justo. Hemos hecho 125 cómics seleccionados y esto va creciendo porque es una selección viva y conforme, le digo, nos encontramos en una muy buena época para el cómic, tanto a nivel nacional como internacional, y van apareciendo obras que forman parte de esta selección. ¿Vale? Bueno, vamos para ir viendo unos ejemplos dentro de la categoría de no ficción, autocómic, tendríamos la autobiografía en formación, que son relatos de infancia, adolescencia y sobre todo son relatos de aprendizaje, de autodescubrimiento espiritual, afectivo, emocional y o sexual. Blanquer, que es un clásico de Grace Thompson, pues habla de eso, habla de conocer el primer amor, como vemos en esta ilustración, y bueno, tiene una infancia muy vinculada a su hermano, pero también muy vinculado a una relación católica que en estas ocasiones, pues bueno, en ocasiones es un obstáculo para que ella vaya descubriendo esa relación sexual, afectiva que va teniendo con su pareja. En el contexto español también tenemos estos cómics que tenemos aquí, Sangre de barrio, historias de barrio, donde aparte de la adolescencia, el barrio como espacio simbólico también ocupa un lugar muy importante en ese relato de aprendizaje, de autoconocimiento. No voy a extenderme más, porque si no, por lo menos que vayamos viendo. Este es más actual, Carne de cañón, de Aroa Travé,
que también, como ponemos aquí, pues bueno, es la historia de una familia monomarental en un barrio marginal, donde, bueno, pues abordan distintas problemáticas y, bueno, como dice la crítica, es una versión divorizada de Manolito Gafotas. Es una obra, la verdad es que para ser la primera obra de este autor tan joven, es impresionante y tiene muchísima temática para trabajar. Vamos a ir avanzando también. En este caso tendríamos dentro de esta categoría las autopatografías. Son autobiografías de enfermedades. El clásico de epiléptico, que lo tendríamos aquí, en el contexto español. Tendríamos píldoras azules, que va sobre el VIH, sobre SIDA. En este caso, los que tenemos aquí, este va sobre el cáncer, el de 17 formas de vivir, revivir y sobrevivir. Y es que, bueno, pues 17 porque le diagnostican con 17 años un cáncer de testículos y luego cuando tiene 30 y tantos años le vuelve a salir ese cáncer. La verdad que es una historia de lucha y al igual que una posibilidad también en entre mil de estos autores. Luego, bueno, este muy reciente, de Miguel Gallardo, donde, bueno, pues en la época de pandemia, pues tuvo la gran fortuna, como él dice también en Entorno Osorna, de que le diagnosticaran un cáncer en la cabeza y, bueno, pues con bastante humor va hablando de ese proceso de asimilación de esa noticia. Y, bueno, él también es autor, que luego lo veremos, es autor de María y yo, porque tiene una hija con trastorno de espectro autista y también habla cómo se relaciona con su hija a través de los dibujos. Voy a ir un poquito más rápido, por lo menos para que podamos ver este también. Va sobre el sinhogarismo de Miguel Fuster, que pasó 20 años en la calle, era ilustrador y, bueno, por distintos motivos terminó en la calle, estuvo 20 años y luego a través del cómic y a través de la Fundación Arres pues recuperó su vida, es decir, empezó a ilustrar otra vez y, bueno, recoge toda esa experiencia tan traumática en este cómic que tenemos aquí. Cuéntalo, una violación en un instituto, interesantísimo también para trabajar el tema del empoderamiento, de cómo las personas que sufren este tipo de situaciones tan dramáticas se autoculpabilizan y, bueno, Cuéntalo es también impresionante. Perdóname que vaya tan rápido, pero se está echando el tiempo encima de los 15 minutitos y, bueno, sobre todo para poneros alguno que tenga que ver con la ficción subversiva, distópico, V de Vendetta, un clásico de Alan Moore y yo, donde, bueno, pues es un mundo distópico donde aparece pues, bueno, un sistema de dominación múltiple. Aquí aparece el periodismo gonzo, en este que tenemos aquí de Transmetropolitan, muy interesante también, muy interesante, en un mundo abordado por un capitalismo brutal y por un individualismo brutal, un consumismo brutal, y, bueno, muy, muy interesante. Más recientes tenemos Rompenieves, que tiene versión en película del mismo director de Parásitos. La película a mí no me gusta mucho, pero el cómic es una pasada porque es un mundo apocalíptico donde el tren simboliza las distintas clases sociales. Quienes están en los vagones de cola, pues están en todo, son personas que están en la zona del no ser, y los que están en los vagones más cerca de la locomotora, pues tienen muchos más privilegios. También una adaptación del cuento de la criada, una maravilla de cómic con la ilustración y las acuarelas de la leche. En el contexto más nacional, pues tenemos Gran Hotel Abismo y Necrópolis, que son de Prior y de Rubin, ¿no? Grandes cómics también que cuestionan muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia estructural y la violencia simbólica que tenemos en este sistema mundo en el que nos encontramos. Bueno, aquí tenemos un todo también la verdad es que está muy vinculado con la relación que tenemos ahora mismo con la pandemia, porque es un mundo donde hay una plaga que lo que hace es matar a muchísima gente y, bueno, empiezan a nacer niños con estos rasgos de animales. Son aquí, bueno, pues el protagonista que tiene estas astas de ciervo y la verdad que también muy interesante porque te hace replantearte el por qué hemos llegado a esa plaga y cómo debemos de salir de esa plaga. Muy, muy chulo, muy interesante. Con respecto a los cómics de superhéroes, la ficción subversiva de superhéroes, como la Patrulla X, Dios ama, el hombre mata, un clásico donde a los mutantes los persigue la sociedad por ser diferentes. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la locura, con el Joker, con esta reciente película que ha tenido tanto éxito, la verdad que está muy bien, se basa en este cómic de aquí, de La Gran Broma Asesina, y luego, bueno, el regreso del Caballero Oscuro, que es impresionante. Voy a ir más rápido porque lo que queremos con esta selección es, al igual que hay un movimiento internacional de medicina gráfica vinculada al mundo sanitario, donde
donde se utiliza el cómic para la formación de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, y también para humanizar esa práctica médica, pues queremos hacer algo similar vinculado a lo social, es decir, volcar toda esta selección de cómics en una página web donde cualquier persona pudiese hacer reseñas de distintos cómics, viendo sus puntos fuertes y sus puntos débiles para la intervención social. Y bueno, pido disculpas por ser tan precipitado en mi exposición, pero el tiempo apremia y nada, agradecer en esta forma tan artificial pues a la organización y muchísimas gracias, estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de pregunta. Gracias.